tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas de seguridad social, prevención del lavado de dinero, finanzas personales, fiscal, derecho, todo para efectos de estar por ahí enterado de nuestra práctica profesional sobre los temas que estamos subiendo todas las semanas referentes a este ámbito empresarial y profesional. El día de hoy vamos a estar hablando, como seguramente lo vieron ustedes en la portada del video, vamos a hablar de la evaluación de riesgos en la prevención de fraude. El día de hoy nos acompaña una gran amiga que ahorita voy a hacer la presentación correspondiente, pero como siempre al inicio de estas emisiones los invito a que puedan poner los comentarios en la parte de abajo del video, que ahí vamos a estar leyendo estos comentarios que ustedes puedan estar realizando. Y no se preocupen si lo están poniendo en un día, en un horario diferente, porque esto es lo que ayuda el Internet o las redes sociales. En el momento en que nosotros estamos grabando el video y se está publicando, seguramente tú puedes tener la oportunidad de verlo en otro día, en otro horario, en otra semana, hasta en otro año posiblemente, porque este documento se queda almacenado aquí en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Entonces, en el momento que tú lo estés viendo, si tienes algún comentario, ponlo en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad lo estaremos contestando. De igual manera, si ustedes tienen alguna idea de algún tema, también pónganlo en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área para hablar de ese tema que están buscando. Lo único que yo creo que se debería para que pudiera ayudarte con ese tema es que te suscribieras al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y al ladito hay una campanita donde si tú le aprietas te está avisando cada vez que estamos subiendo un nuevo contenido. Entonces, si tú estás esperando un tema, yo creo que ayudaría mucho que te suscribieras y que estés al pendiente de los videos que vamos a estar subiendo. Y también esto, que nos ayudaras en esta comunidad de intercambio de información, que le pongas un like al video, que lo compartas a gente que conozcas, porque eso nos ayuda a que el parámetro que trae las redes sociales seguramente nos va a estar sugiriendo a más personas y nosotros vamos a poder llegar a tal vez una persona que necesite el tema que estamos tratando en estos videos. De igual manera, si tú necesitas buscarnos en diferentes redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y también nos podrás encontrar a través de cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, que el contenido ahí es versión audible para poderte acompañar de un lado a otro lado. Y si tú tienes un poquito más de tiempo y puedes tener, como se decía, la vista fija, estamos subiendo el contenido a través de los videos. Entiéndase, hay una gran gama donde tú nos puedes ayudar compartiendo, dando like, suscribiéndote. Eso nos ayuda a que sigamos creciendo también en este canal. Dicho lo anterior, jóvenes, pues muchas gracias por acompañar esta introducción que estamos dando y donde vienen todos los canales donde nos pueden buscar. Ahora sí vamos a entrar en materia de la evaluación de riesgos en la prevención de fraudes. El día de hoy nos acompaña la contadora pública y certificada, gerente de cumplimiento en el área financiera con más de 25 años de experiencia en auditoría, análisis de riesgos y control interno, trabajando en México, América Latina, Estados Unidos, África y Medio Oriente. Especialista en la ley SOX, Marco Coxo y en RM, ha colaborado con firmas internacionales como Russell Belfort, Ernest Young, KPMG, así como en empresas en la industria automotriz y ONGs. Instructora de SOX en el IMAI y miembro de grupo empresariales apoyado por las Naciones Unidas. También es entrenadora de Alliance for Integrity, ayudando a pymes a implementar controles internos. Es aparte integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México y ha sido ponente a través de foros internacionales, además de publicar en revistas especializadas como El Caso de Verita. Y ella es la contadora pública certificada Adriana Cortinas. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por el espacio, Rodrigo, y pues empecemos con este tema tan interesante que ya has mencionado sobre pues la evaluación de los riesgos para prevenir fraude.
Y no es que precisamente tengamos que evaluar riesgos por fraude, sino que nos van a llevar hacia eso, ¿no? Hacia evitar que se llegue a algo así. Sí, sí, fíjate que es muy importante lo que nos estás compartiendo de inicio, porque si hablamos, por ejemplo, de nuestro lado, de nuestra profesión contable, pues muchos podemos ser auditores y dentro de las normas de auditoría, también la planeación del tema de auditoría, siempre nos dicen, no tenemos la intención de encontrar un fraude, sino más bien ver la razonabilidad de la información financiera, que es lo que debe de estarse cumpliendo y si hay alguna observación dársela a conocer a la gente interesada. Pero al final de cuentas estamos hablando que en los negocios, en las empresas, en las entidades económicas, muchas veces nosotros como dueños, como socios, tenemos que dejar un legado o de dar que gente realice diferentes funciones, porque nosotros no podemos ser el todólogo, al contrario, tenemos que aprender a delegar ciertas funciones. Y es ahí justamente que entraría este tema, que si bien estoy confiando en alguien para que me pueda ayudar en los entes económicos en los cuales estamos generando políticas, gobiernos corporativos, la mejor forma de evitar un fraude es siendo anticiparse a esto que puede suceder en determinado momento. O sea, no generar tentaciones, como dicen, poniendo candados desde el inicio, y no es por desconfianza, sino sencillamente es para una mejor organización. Y es ahí justamente cuando entramos en este tema, que sería una evaluación sobre los riesgos posibles como una prevención de fraudes. Así es, y fíjate que tocaste un punto muy importante porque muchas veces cuando doy, por ejemplo, el curso de SOX, siempre empiezo con una pregunta y les digo, ¿por qué crees que hay muchas empresas que suben como la espuma, pero hay unas pocas que se mantienen ahí y muchas otras se vienen abajo así como crecieron de rápido, ¿no? Y yo creo que la respuesta es precisamente porque no han hecho ese estudio, esa evaluación de los riesgos que hay y no tienen los suficientes controles internos adecuados para poder prevenir pues un fraude. Entonces, pues muchas veces y escuchamos ya por ahí de inicios de los 2000 el tan sonado caso de Enron, de WorldCom, que pues precisamente se vulneraron los principios contables, no había este tipo de, pues a lo mejor de controles robustos y bueno, pues desde ahí vino como toda la caída, ¿no? Pero también no solo se ve en los grandes corporativos, sino también en las pequeñas y medianas empresas. Y por eso es que, bueno, también trabajo mucho con ellos, porque a veces pensamos que no, solo se van a ir con los grandes. O como yo soy una empresa pequeña, a mí ni me van a voltear a ver, o a mí no me va a pasar nada, o son empresas familiares, y entonces como que muchas veces dejan eso de lado. ¿No? Pues yo creo que sí es muy importante atacarlo y como dices, desde la prevención y no cuando ya sucedió algo. Muchas veces es como les recomiendas, no, mira, sería bueno que pongan cámaras de seguridad y pues ya hasta que robaron, ponen las cámaras, ¿no? Entonces, pues siempre, así como también en la salud, lo mejor es la prevención, pues igual en la salud organizacional, hablando de la empresa como tal en todo su conjunto, pues siempre la prevención es lo que nos va a llevar al éxito. Y, Y bueno, y fíjate, Ari, que por ahí te voy a compartir y la gente que nos está viendo, escuchando, lo puede buscar a través de YouTube. Hay un video referente a una empresa alemana, Willcard, donde ese video también lo llego a utilizar mucho para hablar de este tipo de temas, de dos vertientes. Uno, que es en Europa, ya también se empieza a manejar desde el año 2018 algo muy similar a la ley SOX para efectos de ver el cumplimiento de auditores en el ámbito profesional de su revisión para evitar justamente el que sea malintencionada la información de personas y que una mala revisión por parte de auditores. Y el otro trae ahí el video de la evolución de las grandes 6 firmas que actualmente son las Big 4, las 4, y ha habido toda la evolución. Te lo voy a compartir a la gente que está viendo. Busque Will Card, el tema de empresa de Europa, y seguramente van a encontrar ese video justamente también de lo que acabas de comentar, como un ejemplo de lo de Enron, que esto sucedió en Estados Unidos. Esto sería para efectos de
de Europa. Pero lo voy ligando porque lo que dice es la cuestión de las cámaras. Eh, si empezamos también en la cuestión de una empresa que tiene ya gobiernos corporativos, que ya tiene una estructura grande, pues bueno, es el proceso normal para efectos de ir viendo esta análisis de riesgo y evaluación de riesgos interno. Pero también tenemos un enfoque a medianas y pequeñas empresas, que también lo leía yo en la cuestión del currículum, que ayudas de acuerdo al perfil pequeño de las empresas también justamente en este tipo de operación y que al final de cuentas estamos hablando que para algunos puede ser algo costoso el poner las cámaras, por eso es que no las puse. Entonces, Ujú. hasta pretextos se pueden poner para efectos de no entrarle porque puede ser costoso. Así es, y yo creo que no hay algo más costoso que el no tener controles, ¿no? Entonces, bueno, al final todo va dependiendo del tamaño de la organización. Obviamente, si es un grande corporativo, pues puede tener todo en infraestructura y todo un diseño distinto, pero al llevarlo a las pymes, lo llevamos pues a su nivel, ¿no? Porque no vas a poner, luego les pongo también un ejemplo de, bueno, a lo mejor es una empresa muy grande que todavía maneja una caja en donde se manejan miles de pesos y dice, no, bueno, entonces como se maneja mucho dinero, pues vamos a comprar un búnker donde se resguarda el dinero y a lo mejor se manejan 200,000 pesos y el búnker te cuesta 5 millones. Pues no hay un costo-beneficio, ¿no? Es el mismo caso para las pymes que, pues si uno de sus controles a lo mejor es poner esa cámara de seguridad, pues no se va a ir a poner todo en infraestructura de seguridad, sino pues una cámara que esté a su alcance y que ya está ahorita con toda la tecnología, no sé, hay cámaras súper baratas y que las puede estar controlando desde el celular, no sé, no sé, se va viendo toda la medida. Pero yo creo que antes de ir como ya como a los ejemplos, yo creo que estaría bien también regresarnos un poquito a ver cuál es el concepto de fraude, ¿no? El concepto de fraude, pues es cualquier acto intencional que hace una persona para obtener un beneficio personal o también puede ser un beneficio comercial, ¿no? Pero que esto lo hace pues con engaños. Entonces, pues, ¿cómo es que se puede llegar a este fraude? Precisamente por la vulnerabilidad de los controles internos. Ahora, en términos financieros, un fraude podría ser ya irse directo a la manipulación de los estados financieros, a la manipulación de las cifras, de los reportes, la malversación de activos y pues actos también de corrupción, ¿no? Ahorita es también importante tener todas estas políticas de anticorrupción, antisoborno y todo esto antiterrorismo financiero que nos ayuda precisamente a tener también como una ley. Para mí, las políticas dentro de la empresa, les digo, es como si fuera la ley, que es la que te tienes que adherir y cumplir al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que se necesitan todas esas bases, incluso antes de hacer una evaluación de riesgos, para decirles a los empleados a qué se tienen que alinear, ¿no? Tener los valores de la empresa, todo esto de la misión, valores y demás, para poderles decir a las personas, bueno, estas son nuestras misiones, nuestra misión, nuestros valores, estos son nuestros objetivos a los que queremos llegar y estas son nuestras políticas a las que te tienes que adherir, ¿no? Yo creo que empezando por ahí, vamos a con eso a prevenir que haya pérdidas económicas, que haya incluso daños reputacionales y daños legales, que es a lo que nos lleva, pues ya cuando se consume un fraude, ¿no? Y bueno, pues continuando con esto, pues por eso es importante precisamente hacer esa evaluación de riesgos para prevención del fraude. A lo mejor la empresa ya está bien establecida, tiene sus políticas y todo lo que acabamos de mencionar, pero muchas veces como que dejan de lado esta parte de evaluación de riesgos o se hace a un nivel muy alto o a un nivel muy micro, ¿no? O lo hacen, solo lo vamos a hacer en el área de finanzas porque pues hay que cubrir los estados financieros, ¿no? O lo ven a nivel directivos, sí, vamos a ver el riesgos de la empresa, pero ven más hacia precisamente riesgos reputacionales o otro tipo de riesgos y no llegan hasta la operación. Entonces, este es un proceso que tiene que ser a nivel organizacional y que tiene que abarcar desde lo más alto hasta lo más bajo y hacia los lados, o sea, toda la organización como tal, para que se pueda, pues, llegar al éxito. Y por Y ejemplo, ahí empezando, como lo dices, de la base,
¿cómo poder identificar si yo soy susceptible a la cuestión de un riesgo? Porque también a veces somos bastantes, pues no quiero decir la palabra necio, pero hay veces que pensamos que a mí nunca me va a pasar, nunca me van a, nadie me va a hacer fraude. Yo soy buena persona y las cosas me van a salir bien. ¿Cómo empezar a identificar realmente lo que necesitamos? Porque ahorita lo acabas de comentar, hay que ir priorizando efectos de qué es lo que vamos a ir cubriendo con la cuestión de riesgos. Entonces, ¿cómo empezar con mi propia necesidad? Bueno, primero es como tener esa conciencia, ¿no? Y vamos a ver ahorita, les quiero recomendar ahí que para implementar todo esto puedan utilizar, por ejemplo, el COSO Framework, esta metodología, y que nos habla precisamente de lo que es una evaluación del ambiente, el ambiente de control. Entonces, primero vamos a ver cuál es el ambiente, cuál es la cultura organizacional, para ver si realmente hay una cultura de controles, porque si no lo hay, pues desde ahí pues ya vamos a estar mal y entonces hay que empezar a hacer como pues a lo mejor entrenamientos y cosas en donde cambiemos esa cultura, cambiemos el enfoque y pues a lo mejor nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, todo es posible y bueno, si todo viene desde arriba, desde los altos mandos, pues también se puede ir permeando hacia abajo. El problema es si a lo mejor el director o el consejo no les interesan los controles, pues ahí va a estar más complicado, ¿no? Pero suponiendo que tuviéramos ese caso también, o que el dueño de la empresa diga, no, pues de hecho me ha tocado, ¿no? Pues es que, o sea, yo para qué me voy a estar implementando controles si yo lo que necesito es vender. Entonces, precisamente cuando hacemos una evaluación de riesgos es donde se dan cuenta, pues, qué podría pasar en caso de que se llegue a dar ese riesgo. Lo primero que hay que hacer es precisamente identificar cuáles son los riesgos a nivel organizacional, analizarlos y ver cómo vamos a responder. Ahora, para iniciar, la empresa tiene que hacer un análisis de lo que es el apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de riesgo? Es el nivel de riesgo que una empresa está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que yo voy a aceptar? ¿Cuál es el riesgo que yo voy a decir, ok, tengo este riesgo y lo acepto? No, este riesgo, pues, este riesgo es alto, este riesgo necesitamos de alguna forma disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir ese riesgo? ¿Cómo lo vamos a mitigar? Y ahí es donde se implementan los controles internos. Yo también cuando doy estos cursos sobre SOX, control interno y demás, les digo, es como yo, siendo una persona, por el simplemente hecho de existir, ya tengo riesgo, por ejemplo, de enfermarme, ¿no? Pero si todos los días, además, yo tengo que salir de casa, conducir un auto o agarrar el transporte público para llegar a mi trabajo, pues ahí tengo el riesgo de que me pase algo en el trayecto. Incluso hasta en el Seguro Social nos cubre en esta parte, ¿no? De si hay un riesgo, si tenemos algún accidente en el trayecto, pues del trayecto de la oficina a la casa o viceversa, el Seguro Social nos cubre esos gastos médicos. Entonces, por el simple hecho de que yo existo y de que salgo de casa y que me estoy trasladando, pues estoy en un riesgo de que pudiera haber un accidente. Ahora, pues, ya, si va, la probabilidad de que exista o que no exista, pues depende, ¿no? A lo mejor si yo manejo y soy rápido y furioso y me la ando metiendo a todos, pues la probabilidad va a ser más alta a que si soy más tranquila, ¿no? Y lo que se prueba son dos factores, que es precisamente la probabilidad de que ocurra y el impacto. Y el impacto se refiere al impacto económico. Cuando se materializa, ¿cuánto es lo que yo voy a tener que pagar? Porque ese riesgo ya se materializó. Entonces, en este mismo ejemplo de un accidente en el trayecto, bueno, la probabilidad de que ocurra, ya vimos, ¿no? Depende de cómo manejo o en cómo me muevo. Y el impacto, eh, pues yo en este caso, a lo mejor si yo tengo un auto propio y yo conduzco el auto, pues yo podría reducir ese impacto con una póliza de seguro, ¿no? Entonces yo ahí estoy transfiriendo ese riesgo a un tercero, que en este caso es la aseguradora, y que, bueno, ahí también va a depender de qué tanto yo tenga esos percances, pero ya en vez de que yo tenga que pagar unos grandes montos por los daños,
pues ya voy a cubrir a lo mejor nada más el deducible, que pues porque yo ya tengo ese seguro, digamos que sería mi control. Entonces, así lo mismo en las organizaciones. Hay que ver, dependiendo también del giro de la empresa, pues cuáles son todos los riesgos a los que esté expuesta esta empresa. Ahora, los riesgos, recordemos que son financieros, puede haber riesgos operativos, ya comentamos que puede haber riesgos reputacionales o que vienen como de la mano con los riesgos estratégicos de la empresa como tal. Y de ahí pues van también de la mano lo que son riesgos de fraude o riesgos de cumplimiento, si nos adherimos o no a las políticas o incluso a las leyes o regulaciones pues del país, digamos, ¿no? Entonces, pues es importante que se vaya haciendo este análisis a todos los niveles. Una vez que tengamos el análisis de riesgos, entonces ver cuáles son esos controles con los cuales vamos a mitigar los riesgos. Yo creo que eso sería como una muy buena herramienta, un muy buen punto de partida. Y no quiere decir que luego a veces se asustan, ¿no? Porque a veces cuando uno hace esta evaluación de riesgos, una matriz de riesgos, dicen, no, pero bueno, a lo mejor ya tengo los controles implementados y muy bien. Pero, por ejemplo, en el caso de SOX, para efectos de SOX, si tú ya tienes el control, pero no tienes evidencia de que cómo un tercero pueda tracear ese control, pues ahí ya tienes un tache, ¿no? Ya tu control falló. Y pues es importante que se deje esa evidencia, ese rastreo y pues no solo decir, sí es que no, en una junta pues mi jefe me lo aprobó y no hay ni minuta ni hay nada, ¿no? Entonces, ese es como uno de los puntos también importantes. Y ahora, cuando hacemos esta evaluación de riesgos, hay otra herramienta muy importante que no nos debe de faltar, que es el mapa de calor o heat map, que aquí es justo en donde tomamos las dos vertientes que hablábamos, que es la probabilidad y el impacto, y vamos a clasificar de acuerdo a esto en niveles. Por ejemplo, para las pymes yo les pongo 3 niveles. La probabilidad, poco probable, probable y muy probable, ¿no? O sea, 1, 2 y 3, y en el impacto, bajo, medio y alto. Y con eso vamos a hacer un cuadrante en donde ahí vamos a ir ubicando nuestros riesgos de acuerdo al impacto y a la probabilidad, pues me va a dar pues una escala. De acuerdo a esa escala, pues yo voy a ver si mi riesgo está cayendo en un riesgo bajo, medio o alto. Y ahí es donde entra lo que hablábamos del apetito de riesgo. A lo mejor la empresa dice, todos los riesgos que caigan en bajo, los acepto, porque pues todo lo que caiga ahí, el impacto es muy poco y aunque sucediera, pues no me afecta y a lo mejor me cuesta más el implementar un control, ¿no? O toda una infraestructura, como hablamos, lo del circuito de cámaras y demás, y pues a lo mejor asumo el riesgo. Pero ya lo que sea medio o alto, eso sí, necesitamos tener un control sí o sí. Ahora, cuando pues ya es un riesgo alto, también muchas veces pues dicen, no, pues tenemos cierta urgencia, ¿no? Pues si cae en un riesgo alto y no tenemos un control, pues necesitamos tomar acción de inmediato. Si es un riesgo medio, a lo mejor dices, pues tenemos 3 meses para tomar acciones. Entonces, es como que todo no sé, para mí me apasiona como mucho todo eso porque es como a lo que me dedico y me impresiona mucho que hay veces que llegas a empresas donde no tienen una matriz de riesgos o hicieron una evaluación de riesgos a nivel muy alto, ¿no? Precisamente, bueno, sí, tenemos nuestros riesgos estratégicos y aquí está nuestro apetito de riesgo y hasta ahí quedó. Entonces, pues sí es una recomendación que se lleve esto a nivel operativo, a nivel financiero, para evitar pues caer en este tipo de riesgos que al final nos pudieran llevar hasta lo que son fraudes. Oye, Adri, un poquito también, ya nos dijiste un poco de referente a hacia dónde ir al implementar o buscar implementar, o sea, el punto de oportunidad para poder implementar esta evaluación de riesgo. Y al final también tenemos otros comentarios referentes a esta implementación, la propia evaluación de las políticas que ya se están llevando. ¿Qué impacto tenemos sobre estas políticas de autorrevisión, que sería más bien en el cumplimiento de las políticas para evitar el fraude? ¿Ese cómo se maneja? Pues bueno, es importante que una vez que, por ejemplo, tenemos ya implementada toda una infraestructura de controles internos, pues sí que se haga una revisión, porque muchas veces a lo mejor se hace la evaluación de riesgos, ahí incluyendo la parte de fraude, por supuesto,
y a lo mejor ya tenemos los controles están implementados, a lo mejor son controles, incluso controles ya robustos, pero si no hay alguien que lo revise, pues puede ser pues que de repente ya lo dejen de hacer y nadie se dio cuenta. O cambia algo en la estructura organizacional, o cambia algo en la parte de la operación, o empieza a crecer la empresa y entonces empiezan a quedar como esas brechas y empiezan a hacerse vulnerable toda esta parte pues de la operación del día a día como tal, porque pues no hay una revisión, no hay quien te diga, pues sabes que así te falta acá o esto no lo estás haciendo bien. Entonces siempre es importante y hablábamos también de esto del marco COSO, bueno, el marco COSO tiene 5 componentes. Hablábamos de lo que es el ambiente de control. Después justo viene la evaluación de riesgos, que de ahí partimos, ¿no? Ya tenemos un ambiente de control que sí existe. Ok, tenemos esta cultura organizacional. Ahora, ¿qué hacemos? La evaluación de riesgos. Después de la evaluación de riesgos, ¿qué viene? Pues los controles internos, el implementar controles. Después de los controles, pues nos habla de información y comunicación, que pues es la información tanto financiera como no financiera, que fluya hacia todos lados, que haya comunicación. Y al final nos habla del monitoreo. Y precisamente en esa parte del monitoreo es pues que tiene que haber una revisión, ya sea que haya un auditor interno, que vengan los auditores externos, o incluso hay empresas, lo he visto más como en empresas europeas, que se hacen revisiones cruzadas entre ellos mismos, entre las áreas operativas. Entonces, así pues pueden determinar si realmente los controles han madurado, si se están ejecutando de acuerdo como fueron diseñados, porque regresando un poquito a la parte de SOX, ahí, o bueno, al final como auditores, ¿no? Nosotros vamos a evaluar, está una matriz de riesgo, ya tenemos los riesgos identificados y tenemos los controles que mitigan los riesgos. Pero muchas veces a lo mejor el control desde cómo está diseñado, desde cómo está descrito, no me está cubriendo el riesgo. Y desde ahí, pues ya estamos mal. Entonces, hay que primero ver si realmente el control, así como está descrito, me está disminuyendo el riesgo. Y si ya vemos que sí, bueno, ya vamos y probamos que ese control se esté ejecutando de acuerdo a cómo está descrito. Y eso pues ya nos va a dar un parámetro de qué tan bien o qué tan mal está mi empresa, ¿no? Con base en estos pues riesgos y controles. Ahora, en la parte de fraude, como hablábamos al principio, nosotros como en mi caso como auditor o como un consultor o revisor, yo no voy con la intención de buscar fraudes o de buscar errores. Simplemente cumples con tus procedimientos de auditoría, revisas que esos controles que ya te dijeron los dueños de los procesos que ya están implementados se estén ejecutando de acuerdo a su diseño y que sean efectivos. Y pues a lo mejor en el Inter te encuentras un fraude, ¿no? Que me ha pasado que yo soy muy analítica y al meterme como a los papeles de repente algo no me checa o veo una transacción rara y me meto más y ya ahí he descubierto los fraudes, como metiéndome más al papeleo, digamos. Pero realmente, de hecho, la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, nos dice que, o sea, ha hecho estudios en donde nos dice que los mayores casos de fraude son detectados por otro tipo de líneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando existe una línea de denuncia. La línea de denuncia, pues, es una gran herramienta para y que sea obviamente anónima, para que, pues, el mismo personal, si se da cuenta de que existe un acto, un indicio de fraude, pues lo pueda reportar. Ahora también, si habláramos de las pymes, pues dices, bueno, ¿y cómo la pyme va a implementar una línea de denuncias y pues apenas si vive el día a día? Bueno, yo con ellos precisamente les digo, no necesitas contratar a un despacho externo y toda una línea y demás, sino pon un buzón en un lugar donde no vaya a estar ahí la cámara de seguridad, donde no estén ahí vigilando precisamente para que se cumpla esto de que sea anónimo, ¿no? Y en ese buzón, obviamente, entrenar siempre a los empleados para que sepan qué son las situaciones que se reportan, porque no vamos a reportar, ay, es que me vio feo mi amigo mi compañero de al lado, ¿no? O mi jefe hoy no me saludó, ¿no? Que en alguna empresa nos tocó algo así, que eran puros reportes así de quejas de ese tipo. Pero, como les decía, al final de cuentas, todos los controles se pueden implementar en cualquier tipo de empresa, simplemente nos vamos pues a su nivel de capacidad, de gasto y demás, ¿no? Entonces, pues Y en este caso también ahorita que estás hablando de los colaboradores para efectos de este tipo de buzones y todo, ¿cómo motivar a los trabajadores
a que también se sumen a las políticas de prevención de fraude, porque también lo decía yo al principio, esto es para la estructura, pero el ingrediente es justamente los trabajadores por las responsabilidades que se le están asignando. ¿Cómo hacer también para motivar el cumplimiento de estas políticas a los trabajadores? Pues yo creo que de inicio hay que partir con que la empresa tenga un código de conducta para, bueno, primero decir, como hablábamos también al inicio, de que debe tener la misión, sus valores y demás, debe tener un código de conducta en donde diga, estas son las reglas de la casa, ¿no? Te tienes que adherir a ellas. Si tú no te adhieres o ves que alguien no se adhiere, pues mira, tenemos nuestra línea anónima en donde lo puedes reportar. Eso como de inicio. Pero siempre, al menos cada año, hay que estarles dando capacitación a los empleados para que recuerden que existen estas herramientas, para que también recuerden que es anónimo, para que recuerden que no va a haber represalias contra ellos y que eso sea siempre muy claro. Si en el caso de que a lo mejor vas a reportar a tu mismo jefe, pues tener la certeza de que pues no te van a correr por reportarlo, ¿no? Y obviamente las empresas también tienen que ser muy responsables con esta parte porque pues obviamente si alguien va, reporta y después lo corren, pues qué mensaje le va a mandar a los demás empleados. O si alguien va, reporta y no hacen nada, pues también qué mensaje se les va a dar, ¿no? Entonces, es muy importante que obviamente ya una vez que se estableció esto, pues que la misma organización, en este caso los que se hagan cargo de esta parte, que generalmente pues es el área de recursos humanos, conjuntamente con el área de legal y a lo mejor algunas otras áreas que se forman como un comité, precisamente para que no quede solo en una persona y vaya a haber ahí, como dicen, chanchullo, este, pues que se les dé también esa confianza a los empleados y sobre todo pues la capacitación, porque también muchas veces como auditores vamos y sabemos que existe la línea de denuncia y vas y le preguntas, oye, ¿existe una línea de denuncias anónimas? ¿La has utilizado? No, la verdad no, pero si sabes cómo se utiliza o para qué. No, pues cuando entré aquí me comentaron o me hicieron firmar algo, pero pues ya ni idea tienen, ¿no? Entonces es importante que se esté dando estas capacitaciones para que los empleados pues lo conozcan, lo utilicen y te digo, en caso de que se utilice, pues que realmente se le dé el seguimiento adecuado. Yo siempre les recomiendo que por lo general, te digo, si es un grande corporativo, que sí lo lleve un despacho externo para evitar que vaya a haber algún conflicto de interés. Oye, Adri, permíteme invitar de nueva cuenta a las personas que nos están viendo a que se suscriban al canal de YouTube, que nos compartan en diferentes redes sociales y que nos busquen también en podcast, y es al final de cuentas la versión que al final de cuentas ellos puedan utilizar de mejor forma para poder llegar hacia ustedes. Adri, para ir concluyendo esta emisión, yo creo que te pediría dos aspectos. El primero, algún medio de contacto donde alguien que esté interesado en la asesoría, justamente en implementación, análisis de la cuestión de riesgo para la prevención de fraude, donde te pudiera localizar, si nos puedes compartir algún medio de contacto. Y la otra, ¿qué crees que haya faltado para que las personas que nos están viendo y escuchando no se queden sin esta parte de la importancia de lo que nos estás comentando? ¿Algo que creas que haya hecho falta por ahí o alguna conclusión que nos ayudes? Sí, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Adriana Cortinas o igual les puedo dejar mi correo adriana.cortinas18@gmail.com. Y yo creo que algo muy importante que también lo podemos utilizar como base para mejorar nuestros procesos y nuestros controles dentro de la organización es recordar también el triángulo del fraude que es presentado por la ACFE, que nos habla pues del triángulo porque son tres aspectos muy importantes, ¿no? El punto número uno es la oportunidad. O sea, la oportunidad significa que si no hay controles internos, yo tengo la oportunidad porque está la puerta abierta a que yo pueda, pues digamos, robar. Es más fácil si no hay controles. Por otro lado, tenemos la presión. La presión, pues, puede venir de nuestro jefe, porque esto se da a lo mejor mucho en las áreas de ventas, ¿no? Que nos presionan a llegar a ciertos objetivos y entonces muchas veces nos hemos encontrado empresas que al cierre del mes están facturando y facturando y facturando para llegar a sus metas o para tener sus bonos y al siguiente mes empiezan a reversar todas las facturas, que ahorita a lo mejor es un poquito más complicado ya con toda la parte de facturación electrónica, pero bueno, se llega a suceder.
La presión también podría ser, pues porque el jefe, hablando de fraude en los estados financieros, pues a lo mejor el jefe te presiona a hacer alguna alteración de los registros contables en las transacciones. Esto se puede dar mucho en estimaciones contables, en las operaciones con partes relacionadas o transacciones en donde quieran mostrar a lo mejor mayores ingresos de los reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser esa presión o incluso la presión que a lo mejor tuviera una persona por un problema personal, pues no sé, que tiene que pagar el hospital de un ser querido y no tiene dinero y de repente, pues, ¿cómo le hago? Y pues va y saca prestado de la empresa, ¿no? Prestado entre comillas. Entonces ahí vimos oportunidad, la presión y el número 3 es la racionalización. La racionalización es cuando ya la persona viene con esa idea de robar. ¿No? Ya trae esa idea del que no tranza no avanza y de que aquí a ver cómo yo puedo sacar para mi beneficio y ya. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? Ya hablamos, pues, por una parte con esta evaluación de riesgos, con tener nuestros controles bien robustos, pero por otro lado, también hay un análisis en donde se dice que el 20% de los empleados que contrata una empresa son siempre honestos. O sea, aunque hubiera estos tres que hablamos del triángulo, aunque hubiera la oportunidad, ven que está la oportunidad, no lo van a hacer. Aunque tuvieran la presión, no lo van a hacer, incluso hasta preferirían renunciar a que tener que alterar los registros porque su jefe se los pidió o reportarlo en la línea de denuncia. Y racionalización, bueno, ahí no aplicaría, ¿no? Para estos 20% honestos. Por otro lado, nos dicen que a el otro 20% son deshonestos. Entonces, esos son los que ya traen la racionalización. ¿Qué necesitamos para ellos? Pues cerrarles esas oportunidades, evitar que él llegue a esta parte de la presión y pues para eso hablamos de los mecanismos o las herramientas que comentamos durante la transmisión. Y que entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando nosotros tenemos esta cultura de ambiente de control en la organización, esta cultura ética, que vamos a hacer que el otro 80%, perdón, que el otro 60% se vaya pues hacia los honestos, que es lo que queremos, ¿no? En vez de que ese 60% se los jalen los deshonestos y pues ya tengamos todo un desastre en la organización. Entonces, pues es muy importante que consideremos todo esto y pues yo creo que el tener como identificados estos 3 puntos nos va a ayudar mucho pues para llevar también a otro nivel pues todas estas herramientas que podemos implementar. Y bueno, no sé si haya algo más para finalizar, pues me gustaría también compartir como algunas buenas, no sé si tengas tú alguna Sí, otra pregunta, Rodrigo. no, no, yo creo que sería oportuno para que puedas compartir esto que nos quieres entregar como parte de unas recomendaciones. Ok, pues como buenas prácticas para la evaluación de riesgos y prevención de fraude, como lo comenté al inicio, pues casi toda mi experiencia ha estado basada implementar desde que surgió la ley de SOX. Y actualmente pues nos basamos mucho en lo que es el marco COSO. Incluso hay empresas ahorita que como vieron trabajo también con organismos sin fines de lucro y empresas que no están obligadas por SOX, muchas veces nos piden que les ayudemos a implementar toda esta infraestructura de control interno, así que nos basamos en este marco COSO. Ustedes se pueden ir ahí a la página del coso.org y ahí pues hay muchísima más información, pueden comprar el libro, pero también hay información gratuita, incluso ya hay versiones en español. Tenemos el COSO del 2013, el COSO del 2017, que es el Enterprise Risk Management, que ya es más enfocado para profundizar en la parte de riesgos, que no es que haya suplido al otro, sino que se complementan. Y pues también para los que ya están certificados por ISO o que quieren también tener como una base para la evaluación de riesgos está el ISO 31000 que nos ayuda precisamente a hacer esta evaluación de riesgos. Y pues hay muchas otras páginas que nos manejan información, como en la página del IIA, del Instituto de Auditores Internos Internacional. Pueden también buscar en la del México, pero en la internacional trae muchísimos pues como, como circulares y cosas que van ellos ahí publicando sobre estos temas. La misma ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude, la OSD y el World Economic Forum, que es el WEF,
pues todos ellos ahí pueden encontrar muchísima información para hacer toda esta evaluación. Y pues antes de cerrar, pues agradecerte, Rodrigo, agradecer el espacio y pues a toda la audiencia que te acompaña y que nos acompaña. Pues muchísimas gracias. No, principalmente gracias a ti por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, que ya nos has acompañado en diferentes ocasiones y aparte por lo que yo te conozco y lo hemos visto porque hemos estado también en diferentes foros, que te gusta compartir y te gusta hablar de este tipo de temas. Y aparte de toda tu gama alta que tienes de todo, de la cuestión de la ley SOX y de las implementaciones. Siempre es un gusto poder platicar contigo, encontrarte en algún lugar para efectos de poder platicar. Y de nueva cuenta, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias, gracias a todos y pues nos vemos pronto. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Prontamente por ahí nos vamos a ver. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Amigos, estamos en contacto. El día de hoy nos acompañó la contadora pública Adriana Cortinas hablando de la evaluación de riesgos en la prevención de fraude. Gracias por acompañarnos. Saludos. Bye. Si te quedaste hasta aquí, te vamos a poner la bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y vamos a poner por aquí la liga de esta sexta temporada que nos han acompañado muchas amigas, especialistas, profesionales en el área. Ahí está esta sexta temporada acompañado de grandes amigas. Estamos en contacto, amigos. Gracias por acompañarnos. Saludos. Bye.